Muy bien, aquí estamos muchachitos, chicos de cuarto, con la segunda parte del año, que seguramente seguiremos en cuarentena hasta el mes de diciembre, no sé hasta cuándo. Bueno, yo por los dudas ya estoy aprendiendo la receta del pan dulce en serio. Bueno, vamos a seguir adelante con el nuevo tema que es épica. Terminamos toda la visión mítica en la parte anterior, terminamos mito y ahora vamos a empezar la segunda visión del año que es la visión épica. ¿Qué significa épica? La palabra épica viene de la palabra griega epos, que significa hazaña. La épica cuenta las hazañas de los héroes. Ustedes van a decir lo mismo que la mítica. Sí, claro, también hay héroes en la mítica. Nada más que el héroe épico es un poquito más cercano. No es tan Dios, tan divino como el héroe mítico que estaba muy ligado a los dioses, sino que el héroe épico actúa y hace cosas más en la esfera de lo cercano de las personas. ¿Cuál es el origen de la épica? El origen de la épica es juglaresco. ¿Quiénes eran los juglares? Los juglares eran la televisión de la Edad Media. En la Edad Media vos te aburrías a morir porque lo divertido era la iglesia. Imagínate el padre César ahí y lo único que hay para ver es el padre César hablando en latín. Encima no le entendía, esto es pepino de lo que dice. Entonces, claro, te querés rajar un tiro. Lo que hacen los juglares es en la plaza del pueblo, con un instrumentito, una guitarrita, alguna cosa así, y algún juego de malabares, reunían a la gente y una vez que la gente estaba reunida te contaban un cuento. Y por eso vos con el embole que tenías, sí, le dabas unas monedas, le dabas algo como para ir viendo que te contaran el cuento y al otro día volvía y te contaban otra parte más del cuento y la historia como que iba continuando. Y las historias eran alrededor de ciertas personas, ciertos personajes importantes de la cultura de determinado lugar que se volvían como personajes emblemáticos, como puede ser para nosotros Batman o Superman o Thor o cualquier personaje que a vos te guste y te llame la atención y uno como que más o menos la historia básica del personaje la conoce, o el Hombre Araña o Hulk, cualquier héroe de Marvel o de cómics o de lo que sea, de que te guste. Si te gusta DC es lo mismo, no quiero generar rivalidades, es lo mismo, uno sabe el héroe y sabe más o menos cómo va a evolucionar. Y la épica es eso. Estos autores, que generalmente eran iletrados, no sabían ni leer ni escribir, inventaban estas historias, las inventaban en verso para que sea más fácil de recordar, y las contaban o las cantaban para que la gente fuera siguiendo la novela y les diera unos mangos para morfar, porque la idea era esa. Son textos hechos para la oralidad, no están hechos para escribirse. Después se escribieron, maldita sea que después tenemos que estudiarlos porque alguien se sentó a escribirlos, ¿no? Pero generalmente los textos eran para ser recitados, para que alguien los contara en la plaza y la gente estuviera ahí mirando, escuchando, como cuando vos vas a las vacaciones y hay un payaso en la plaza haciendo algo y tu viejo te sientan ahí para que lo escuche y se acabó, ¿no? O uno contando chistes y la gente se queda a escuchar. Tal cual. Bueno, estas historias tenían valores heroicos, valores que a la gente la entusiasmaban, le daban ganas de escuchar, a ver cómo iba a seguir, y si el héroe iba a poder vencer a los malos, porque el héroe era bueno y era respetuoso y era atento, ¿no? Tenía ciertas características que a la gente le ponían como orgullo de pertenecer a esa patria donde había nacido ese héroe que se llamaba Mongolito Flores y que entonces formaba parte del mismo grupo que yo, y eso me hacía sentir bien. Bueno, con el tiempo estas obras se fueron escribiendo, se escribieron en versos largos, o sea, toda la obra es una acción, es acción pura, pero está escrito en verso. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil de acordarse de cómo sigue sin tener que leerlo. Recuerden que uno no tenía el libro ahí, ¿no? Incluyen ciertas fórmulas que son propias de la oralidad, o sea, cuando uno cuenta un cuento en forma oral no es lo mismo que cuando lo está leyendo. Tiene que, por ejemplo, repetir más las cosas. Porque hay ruido en el mercado, uno vende pollo, la papa barata, señora, y vos estás contando un cuento y no se escuchó la parte que dijiste y la tenés que volver a repetir. Entonces este tipo de historias son repetitivas. Dicen las cosas 2 o 3 veces como para asegurarse de que el público las entendió. Todo el tiempo está llamando la atención al público, hay apelaciones al público. Por ejemplo, dicen, y escuchen esto que va a pasar ahora, y tengan cuidado de ahora lo que va a pasar. Entonces la gente deja de pavear o de rascarse la oreja y escucha un poco lo que está pasando, ¿no? Recuerden dónde se cuenta. Son muy exageradas, tienen mucho amarillismo, la sangre chorrea y chorreaba el héroe sangre hasta el codo y estaba empapado en sangre del
de los pelos a los pies y metía la espada y le arrancaba la costilla. O sea, tiene esos detalles muy sangrientos porque a la gente le gusta eso, ¿no? Escuchar. Cuando estás haciendo una narración, le gustan los detalles más gráficos. Y al héroe siempre lo describe con una especie de pequeña descripción, una mini descripción que se llama epíteto épico. ¿Qué es? Un rasgo propio. Por ejemplo, cuando yo les digo el hombre de acero, ¿a quién me refiero? Y a Superman. Cuando uno habla del caballero de la noche, el caballero oscuro, y es Batman. Entonces esa frase que acompaña el nombre del personaje es lo propio, lo que caracteriza al personaje. Y se lo llama epíteto épico. Y se repite siempre y siempre para que la gente asocie esa característica principal con ese héroe principal. Ya sabemos que Batman es un héroe bueno, pero un poco malo. Y Superman no, Superman es re bueno, es tan bueno que es idiota, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Tiene esas cualidades. Muy bien, ¿qué más hace la épica? A lo largo de contarte este cuento donde el héroe siempre repite sus hazañas, a vos te va encariñando ese sistema de valores que tiene el héroe, esa manera que tiene el héroe de resolver las cosas. Y te sentís como parte de su grupo, parte de su equipo. Así como la gente hoy se compra la remera del Capitán América y pesa 300 kilos, pero no importa, se pone la remera del Capitán América y siente que es un poco sexy, un poco atractivo, un poco yankee, aunque vivas en Lonchan y peses 400 kilos, no importa, te metes los rollos adentro de la remera y sentís que un poco sos como el Capitán América. ¿Pasa? No pasa, pero no importa, porque todo es sentir en la vida, ¿no? Y la gente que seguía al héroe, lo mismo. Seguían a ese héroe y pensaban que era como ellos, que había nacido como ellos y que vivía como ellos, aunque fuera un invento de la fantasía. Pero se iban como identificando con el héroe. Ese tipo de identificación va a ir creando con el tiempo las nacionalidades. En este momento Europa era un montón de gente que vivía rejuntada, pero no estaba tan claro dónde era Francia y dónde era España y dónde era Italia y dónde era Alemania. Estaba como todo mezclado. Eran pueblos que vivían donde podían. Recuerden que esto que sale en las películas de Disney, que el castillo tiene como 18 pisos, ¿viste? El piso de mármol, luz dicroica. No, el castillo era un lugar horrible, de 2 pisos, el piso de arriba era horrendo, espantosamente mal hecho, tenía una terraza mugrienta, el olor a caca que había por todos lados daba horror, estaba todo negro porque se iluminaba con antorchas, y había un agujero en el techo para que saliera el humo, o sea, nada que ver con lo que uno ve, todo era mucho más chiquito, ¿no? Y no se podía hablar de países, se podía hablar de grupos de gente. Imaginen, por ejemplo, que el colegio es el castillo y lo que llega hasta la estación, ¿no es cierto?, hasta a los 10 cuadras que rodean al colegio es el reino. No era algo mucho más grande, aunque uno se imagina en las películas y ve que los caballos le dan, ¿no? Y 3, 4 días a caballo, sí, pero no era así, eso es Hollywood. En la realidad eran lugares bastante más chiquitos. Y el héroe, ¿qué relación repetía? Repetía la relación que la gente tenía con el señor del castillo. A esa relación se la llama vasallaje. O sea, es una dependencia absoluta, una obediencia absoluta y una fidelidad absoluta al señor del castillo. El héroe nunca se rebela, nunca se queja, nunca se enoja. Su señor es como su Dios, él lo va a seguir y lo va a proteger y por él pelea y por él muere, y eso es lo que te enseña: no te rebeles, no te levantes, servir al Señor es bueno. Bueno, el héroe lo hacía y la gente aprendía. Más o menos como ahora, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero claro, las historias eran historias de personas siendo personas, a veces son bastante embolantes. Entonces, ¿qué hacía la épica? Le encajaba un poquito de fantasía, o le exageraba un poquito la fuerza del héroe, o exageraba la batalla para que fuera más llamativo y le gustara a la gente escucharlo, ¿no es cierto? No es que mintiera, pero le ponía un poquito. Hay culturas y culturas. Hay culturas que mentían a lo loco y se volvían re flasheras, y hay espadas mágicas, anillos que te traen de la muerte, armaduras de oro y no sé qué cosa, y que tenían poderes, y brujos y duendes, y les gustaba todo eso. Hay otras épicas que son más realistas y nada que ver. Y en estas variantes tengo que hablar que no hay una sola épica europea, hay muchas. Casi hay una épica para cada país.
No vamos a estudiar la épica de todos los países, no se suiciden. Vamos a estudiar 2 o 3. Nosotros vamos a leer, ustedes van a leer 2 solas, pero yo les voy a enseñar 3 o 4 más. Una de las épicas más importantes es la épica española, que es la más cercana a nosotros. La épica española es la más aburrida de todas. ¿Por qué? Porque viste cómo son los gallegos, pobrecitos, que son medios cortos para pensar. Entonces, ¿cómo es la cosa? Realista. El héroe es un tipo común y corriente. ¿Qué es lo que tiene de héroe? Que es buenísimo. El tipo es amable, trabajador, dedicado, buen vasallo, buen padre, buen marido, buen amigo, buen compañero, buen jefe, buen todo. Es un tipo fuera de serie. Es casi como yo de bueno, pero bueno, no tanto, pero casi. Entonces es un tipo espectacular y exagera por ese lado. Pero después lo que el tipo hace es lo que hace cualquier chabón. Va a caballo, pelea, se cae, se lastima, se muere, etc. No tiene poderes, ni hay magia, ni hay nada. Es todo completamente realista. Otras épicas, como por ejemplo la épica francesa, no es que sean mágicas, pero incluyen un poquito. Hay espadas que tienen más poder, el héroe tiene una fuerza descomunal. Ustedes van a leer, por ejemplo, bueno, antes de cambiar, el héroe español por excelencia es el mío Cid, Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar. Pero eso se los explico en el otro video.